cercanos del mejor tipo, que tiene que ver con ese encuentro que tuvimos y que cualquier ser humano puede tener con Dios, con el Señor. Ese encuentro que transforma nuestras vidas en el sentido de los cambios profundos que hace y que en ese proceso de vida van transformándose en estilos de conducta, de reacción, de percepción. Y en esta mañana hemos estudiado, antes de avanzar, hemos estudiado personajes del Antiguo Testamento, a Adán, hemos visto a Lot, hemos visto a Gedeón, hemos visto a Moisés, personajes del Antiguo Testamento que nos dan lecciones. Pero a partir de aquí para adelante, durante las semanas subsiguientes, estaremos viendo personajes del Nuevo Testamento. Y hoy día, con la ayuda de Dios y su paciencia, vamos a estudiar a Pedro, al apóstol Pedro. Así que con eso en mente, amados hermanos, comencemos con la ayuda de nuestro buen Dios. Ahí está. ¿Cuál es el principio que quisiéramos plantar en nuestras mentes? Tenemos todavía problemas con el proyector. Nuestros errores o pecados futuros no anulan el propósito de Dios. Todos tenemos un montón de problemas. ¿Usted tiene problemas? Yo no hablo de los problemas de vida, yo hablo de los problemas de persona. Esos líos que tenemos nosotros. Y cometemos errores, hacemos pecados, etc. Esa es nuestra vida, querramos o no querramos. La única manera de que nunca más fallemos, ya usted sabe cuál es, ¿no es cierto? Ahí donde usted está quietito, sin hacer nada, sin hablar nada, sin chistar. Pero mientras tengamos vida, estamos sujetos a los errores propios de la debilidad humana, de la desobediencia, de la testarudez, del orgullo y de tantísimas cosas más. Y el apóstol Pedro es un ejemplo claro de cómo nuestros errores o nuestros pecados futuros o los presentes no cambian el propósito de Dios para nuestras vidas. Si los pecados que cometemos cambiarían el diseño divino, estaríamos diciendo que el pecado es más grande que el poder de Dios. Lo que sí puede hacer el pecado es que el propósito no se cumpla, pero Dios no cambia. ¿Se dejó entender, amado hermano? O sea, uno puede decir, yo no quiero saber nada de la fe, o yo no quiero ser. Vamos a ponerme como ejemplo. Yo soy pastor, esa es la identidad que Dios ha puesto en mí, es la marca que tengo, y nadie puede quitarme eso que yo tengo como regalo divino. Pero imagínense que un día me entra la locura. Digo, bueno, ya no quiero ser pastor, ya no quiero enseñar. Yo voy a comenzar a sentir a la iglesia con fidelidad todos los domingos, voy a estar allí tranquilito, escuchando al que predica y no me pidan más. Puede ser, sí, hermano, ocurre. Ahora, ¿qué? Entonces, Dios dijo, uy, Dios dice, no, Dios no dice, Dios mío, no. Uy, ahora. Luis ya no quiere ser pastor. ¿Y ahora qué hacemos con él? No, amado hermano, Dios seguirá teniendo el diseño que yo sea pastor hasta el día de mi muerte. El que yo deje de ser pastor no cambia el diseño divino, pero sí me afecta en lo personal. Ok, amado hermano. Entonces, los pecados, los errores no cambian el diseño. Entonces, para entender al apóstol Pedro y entender las cosas que Pedro hizo, tenemos que ver un poco el trasfondo. Así que, con eso en mente, miremos un poquito. En los tiempos bíblicos, las clases sociales eran bien marcadas en cuanto a su diferencia. Y los que trabajaban con las manos eran
no muy bien vistos. En el tiempo bíblico era esto: la clase sacerdotal y sobre todo los de la clase de la familia del sumo sacerdote eran los que tenían el poder religioso, el poder económico, porque tenían plata de los sacerdotes, y el poder político hasta ciertos límites. Es decir, era la clase de los que estaban encima de todos, muy respetados por la posición que tenían, muy bien, quizás no muy bien vistos, pero eran ellos. Luego estaban la clase gobernante, el rey, etc. Y así iba bajando en niveles y respetos, hasta que llega a lo que llamaríamos la clase trabajadora. Y allí en la clase trabajadora también había niveles en cuanto a consideración. Por decir, un agricultor era mejor considerado que un pescador. Los pescadores, los que se dedicaban a la pesca y a cualquier oficio que tenga que ver con matar animales, estaban casi al fondo de esa larga división social. Y la razón era que los pescadores, por su trabajo, tenían contacto con animales muertos, con los peces que se convertían en pescados, como ustedes saben. Entonces, como ellos tocaban los pescados todos los días, estaban contaminados ceremonialmente según la ley de Moisés. Y por lo tanto, ser pescador era pues casi lo último. Y así eran tratados y así eran considerados. En segundo lugar, en aquellos tiempos, el abuso contra las clases sociales menos favorecidas era por el ejército invasor, los romanos, y era también por algunas autoridades judías. Ustedes recuerdan una expresión de Jesús: si te piden que vayas a una villa, ve con él dos. Y uno como que no entiende muy bien a qué se está haciendo referencia. Expliquemos. Los soldados romanos que estaban acantonados, vivían en la tierra de Israel, tenían ciertos privilegios. Y un privilegio era que un soldado, digamos, llevando su mochila, se cansaba y miraba a quien le daba la gana. Y generalmente quienes eran de clases menos favorecidas decían: oye, ven tú para acá, carga mi mochila. Y tenían que cargarle la mochila obligado, no interesaba lo que esta persona estaba haciendo o tenía que hacer, si estaba bien o estaba mal, tenía que cargarlo. Y imagínese usted que está yendo corriendo su trabajo y de repente alguien dice: oye, tienes que llevar mi maleta, obligado. Y mi trabajo, y mi desayuno, y mi almuerzo, y lo que tengo que hacer, tenía que hacerlo. Y era muy fuerte. Y encima las autoridades religiosas que abusaban lo del culto del templo. No, era realmente la clase menos favorecidas, eran sufrientes. No llama la atención, ¿no? Parece que estamos hablando de Perú, ¿no? Y de cualquier otro país, donde el abuso es parte del sistema. Y en medio de esa situación económica, política, social, religiosa, creció lo que se llama una expectativa, una esperanza mesiánica. Esperaban un Mesías. Pero no el Mesías que usted y yo conocemos, sino un Mesías de carácter político. Un Mesías que venga montado en su caballo blanco, con su espada resplandeciente y encabezando los ejércitos para librar a Israel del dominio romano. O sea, ellos esperaban un Mesías, estaban anhelosos de un Mesías, porque en el Antiguo Testamento se habla del Mesías que ha de venir y que va a libertar a Israel y que lo va a volver a ser cabecera de las naciones. Solo que es asunto de tiempos. Los judíos pensaron que iba a ser en aquel tiempo, pero con la revelación completa será en el final de los tiempos.
Entonces, ahí está el trasfondo social, el trasfondo en el cual Pedro vivía. Pedro era un explotado en las clases bajas. Abusaban de él los soldados, abusaban de él las autoridades religiosas, los publicanos que le sacaban el jugo para cobrar impuestos. O sea, así estaba Pedro. Ahora, miremos a Pedro como persona. En primer lugar, era pescador de Galilea, su papá también era pescador, conocemos esto, y como ya hemos dicho, ser pescador no era pues una cosa grande, no es como en el tiempo del boom de la anchoveta, y los pescadores de anchoveta, después de salir y pescar, en aquellos años en Chimbote llegaba la tripulación de una nave anchovetera y cerraban la cantina y solitos se lo vaciaban. Era increíble. No era así. Los barcos que Pedro tenía eran lanchas, barcos no muy grandes. Y eran que tenían que trabajar día a día para obtener el pan. O sea, no era un trabajo como para decir, ay, que Pedro tenía un montón de dinero. No. En segundo lugar, su temperamento. Y de eso, amado hermano, podríamos hablar tanto de cómo era Pedro. Pedro tenía un temperamento muy especial. Un temperamento muy sanguíneo y colérico encima, una combinación peligrosa. No, era esas personas tan arrebatadas que primero hacía o primero hablaba y luego pensaba. ¿Usted conoce a alguno? ¿Conoce a alguien así? Amén. Yo conozco a varios, ¿no? Y me da ganas de decir quiénes son de los que están acá, pero por respeto, para no se vayan a sentir ofendidos. Es Pedro. Y no solamente era eso, era violento. ¿Ustedes recuerdan cuando vinieron lo veremos más adelante, cuando vinieron a capturar a Jesús, él sacó la espada y le cortó la oreja a un personaje llamado Malco? ¿Qué es lo que quería hacer Pedro en términos finales? Matarlo. O sea, quería partirle la cabeza. Y la espada que tenía no era una espada cortita, era una espada grande. Uno se pregunta por qué en vez de hacer esto no hizo esto, que era mucho más fácil. O sea, es su ira, sus formas. ¿Y por qué lo hizo, amado hermano? Porque él todavía tenía en su mente cuadriculada que Jesús era el Mesías político, y si estaban procurando al Mesías político, ¿y ahora qué va a hacer? Entonces le cortó la oreja, sacó al Mesías y se arma la revolución. Era alguien violento, alguien que tenía una boquita. Madre mía. ¿Recuerdan ustedes cuando negó a Jesús la tercera vez? Dijo, por favor no me fastidien, yo no conozco al Señor, ¿cómo quiere que se lo diga? Así fue. No, con juramentos y maldiciones. Ese era Pedro. Orgulloso. De un orgullo bien grande, más grande que su propio cuerpo. Así era Pedro. Como algunos de ustedes. Porque yo no soy así, yo soy tranquilito, soy una manzana bonita. ¿Verdad, María? Mi esposa da testimonio, mi hija también, ponga dos o tres testigos y comparto la palabra. Yo no soy sanguíneo para comenzar. En tercer lugar, tenía un hermano llamado Andrés, el cual fue discípulo de Juan el Bautista. Y lo que encontramos que Andrés fue uno de los primeros que fueron guiados al Mesías. Juan el Bautista vino y comenzó a predicar y a decir, viene después de mí alguien del cual yo no soy digno de desatar sus zapatos. Y cuando lo vio, él reconoció que era el enviado de Dios. Y lo que hizo Juan el Bautista es decir, este es el Mesías. Es el Mesías prometido. Es el Mesías que la palabra de Dios dice que va a venir.
venir. Andrés escucha. Andrés también era pescador. ¿Qué imagen se haría Andrés de Jesús, a quien decían que era el Mesías? ¿Qué imagen piensan ustedes? Ayúdenme a compartir. De un militar, no un político, porque su expectativa era un Mesías libertador, político. Y se va, le cuenta a Pedro, dice: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y Pedro, que era de armas tomadas, dijo: ahora sí. Y es por eso que siguieron a Jesús. Y eso lo encontramos, hermanos, en Juan, capítulo 1, 40-41, cómo Andrés lleva a su hermano. Aquí tenemos una lección que aprender, amados hermanos. Ya con la revelación completa y el entendimiento que nos da el Espíritu de Dios, podríamos hacer una aplicación. ¿Cuántos de los que estamos acá, un familiar te llevó al conocimiento del Señor? La verdad, su bonita. Un familiar te llevó al conocimiento del Señor. Ya. ¿Usted ha hecho lo mismo? Sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted se llama Andrés. Andrea, me más bonito acá, disculpa. Y los demás hemos hecho eso. Cuando Dios me encontró a mí, a quien llegué primero a la fe es a mi mamita, luego a mi hermanita. En cuanto a familia, luego una hermana que se llama Jessica. Esa es la Coca-Cola de la familia de Dios. Uy, amado hermano. Por eso Carolina debe ser así, mi madre. La sangre. Y finalmente a mi padre. ¿Qué es lo que hizo Andrés? Nos enseña una lección, amado hermano. Dios nos salva, no para hacernos, solamente para salvarnos y punto, sino para que nosotros podamos llevar de la mano a otros a la fe. Amén, hermanos. El domingo primero vamos a tener ayuno, vamos a compartir cómo evangelizar en estos tiempos. Y así que les animamos que el día próximo, el domingo primero, estemos todos reunidos y podamos participar de todas las reuniones, porque va a ser una serie. Y solamente les adelanto un ejemplo de lo que vamos a compartir. ¿Cuántos recuerdan la historia de Eliseo y la viuda que tenía deudas? ¿Recuerdan, no? La viuda fue a quejarse: mi esposo ha muerto y me dejó lleno de deudas. Qué mal esposo y qué mal padre. No, dejar deudas. Y el profeta le preguntó: ¿qué tienes? ¿Qué tenía la mujer? Aceite y harina. Entonces el aceite que tenía le era suficiente para quizás un día, 2 días, 3 días. Y el profeta le dice: pide envases y vas a echar en cada envase aceite y vas a seguir echando y no se va a acabar el aceite mientras lo eches. ¿Está claro la historia? Ahora, amado hermano, el día que usted y yo nos encontramos con el Señor, Dios puso un aceite. Y ese aceite no es para uno, es para que lo pongamos en otros. ¡Ay, pastor, pero se me acabó el aceite de la vida! Sí, tu aceite va a acabar el día que usted y yo nos vayamos para arriba. Ahí ya no podemos dar aceite. Pero mientras tengamos vida, amado hermano, mientras tengamos aire en los pulmones y vida en nuestro cuerpo, podemos y deberíamos dar ese aceite a otras personas. Amén, hermanos. Porque Dios te trajo un aceite y no se multiplica lo que Dios te da. Entonces Andrés lleva a Pedro a ese encuentro personal con el Señor. Precioso encuentro. Avancemos y veamos algo. Juan 1:42. Leamos el texto en la versión Dios habla hoy. Cuando Jesús lo vio. Detengámonos allí antes de explicar.
Cuando vemos a las personas, calificamos de acuerdo a cómo percibimos a la persona. De acuerdo si es hombre o es mujer, se le trata. Si lo ves bien vestido o mal vestido, así se le trata. Si te hace recordar a alguien que tú estimas, con cariño. Pero si te hace recordar a alguien que te hizo una barbaridad, medio que dice, no, otro como el aquel. O sea, nosotros miramos y juzgamos a las personas de acuerdo a ciertos parámetros que pueden estar en nuestra mente, producto de nuestras vivencias o nuestros preconceptos. Como en Estados Unidos, por ejemplo, que en algunos estados consideran a las personas de raza negra inferiores. O sea, miran a un muchacho, a una dama de raza negra, lo ven como es, no es nada. Por preconceptos que se tienen y se establecen en nuestra psiquis, en nuestra percepción. Pero ¿cómo miró Jesús? O sea, el día que usted y yo, el Señor nos encontró, Él nos vio. Amén. Él nos vio. ¿Y qué le dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tu nombre será llamado Cefas, que significa o Pedro. Jesús, cuando nos ve el futuro de nuestras vidas, a dónde podemos llegar. Como que no les interesa eso, hermanos. Que no les interesa precisamente. Miren, cuando Jesús nos vio nuestro pasado, vio nuestro futuro. ¿A dónde podríamos nosotros llegar? Y Jesús no miente, Jesús no juega con nosotros, Jesús no nos crea ilusiones y después desilusionados andamos en la vida. Jesús vio algo en Pedro de que nadie lo había visto. Cuando dice vas a ser Pedro, tiene que ver con estabilidad, tiene que ver con firmeza. Como dijimos, Pedro era, o como diríamos mejor así, Pedro era de aquellas personas que se tiraban a la piscina y no sabían si había piscina. O sea, era inestable. La negación de Pedro, y antes de la negación dijo, Señor, yo doy mi vida por ti. Ay, arriba, ay, qué tal Pedro. Y luego hundiéndose en la negación. Era inestable. Veremos esto. Caminó sobre el mar y luego se hunde. Así. Como algunos de otra iglesia, porque aquí todos ustedes son calidad. Amén. Va a tener que ir de vez en cuando, ¿no? Pero ¿cómo lo vio Jesús? En vez de ser un saltaperico emocional, un saltaperico de decisiones, lo vio como alguien firme, estable. Así nos ve Dios. Por eso, amado hermano, algunas veces pensamos de que no tenemos futuro en el camino de fe por las cosas que tenemos hoy en día. Para entender esto, Jesús no desconoce nuestro presente. Le dice, tú eres Simón, tú eres Simón, tú tienes lío, tú tienes problemas, tú eres arrebatado, tú eres boquita de caramelo. Así se le llama, ¿no? Algunas personas boquita de caramelo cuando tienen muchas palabras de descortés en sus labios. Tú eres un inestable. El Señor no desconoce nuestra realidad. Y amado hermano, cuando el Señor nos ve cómo estamos hoy. No ignora nuestra condición presente. Es como que el Señor hace un diagnóstico de nuestras vidas
Y como a sus ojos no se escapa nada, dice, tú eres. ¿Qué diría el Señor de cada uno de los que estamos acá? Bien, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. ¿Qué crees que el Señor te diría? ¿Cuántos Simones o Simonas habrían aquí? Si no, los hay. Pero Jesús no se queda mirando el presente. No se queda mirando cómo estás hoy día. Él se extiende hacia adelante y le dice, serás. Serás. Jesús no pudo haberlo agarrado a Pedro y hacer un sacudo, ya eres Pedro. ¿Pudo haber hecho, puede hacer el Señor eso? ¿Qué dicen ustedes? Puede hacerlo en cuanto a su capacidad. Si puede hacer que los huesos secos y secos en gran manera se conviertan en seres vivos, podría cambiar el presente de cualquiera de nosotros. Pero Dios hasta el día de hoy no lo ha hecho con nadie. Usted vea en la Biblia, todos aquellos que el Señor ha llamado, no ha habido ese cambio inmediato. Abraham, el padre de la fe, cometió errores gravísimos que hasta el día de hoy la nación de Israel lo sufre. ¿Por qué el Señor no hace cambios dramáticos? ¿Por qué no me cambia de ojos celestes y pelo amarillo? Porque Dios no hace eso, hermanos hermanos. Dios es un Dios de procesos. Y cuando comienza con alguien, no lo detiene nada ni nadie. Así como dice el dicho, estamos. ¿Cuál es el dicho común que decimos? Estamos. Dígalo fuerte, estamos fritos. Así que no hay manera. Es más o menos, amado hermano, que tú estás en el horno donde hacen los queques, tú eres el queque. Algunos todavía recién están, otros están medios. ¿Cuándo sale el queque? ¿Cuándo sale el queque? El día que mueras. Ahí Dios puede disfrutar de lo que Él hace en nuestras vidas a través de todas nuestras vidas, nuestra vida. Entonces el Señor está en un proceso contigo y conmigo. Está en ese proceso. Y cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos corrige, cada vez que las circunstancias nos hacen levantar, Señor, como veremos luego, Señor, ay, Dios está tratando con nuestras vidas. No hay circunstancia en la vida de un creyente que no apunte al futuro. La Biblia dice, Romanos 8:28, ¿cuánto conocemos el texto? A los que aman a Dios. Pero sabemos, eso debes saber tú, amado hermano, que los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. Todas las cosas empujan, ayudan, impulsan para el bien de uno. Entonces tus líos, tus problemas, tus situaciones, ¿qué están haciendo? Impulsándonos. Porque esa es parte del proceso divino. Cuando decimos amén. Entonces, preguntémonos, ¿cómo hizo Jesús con Pedro para transformar del Simón al Pedro? Primer paso. Para llegar a ser lo que Jesús dijo que tenía que ser, era comenzar un proceso y era seguir a Jesús. Recapitulemos un poco el tiempo en cuanto a cronología. Aquí encontramos a Andrés, el hermano de Pedro, que se encuentra con el Mesías. Andrés lleva a su hermano Pedro y dice, este es el Mesías, mira Pedro. Se quedaron con él una noche, dice, se quedaron con él una noche. Pero luego Pedro volvió a su trabajo. Pedro volvió a lo que era lo habitual en él, que era pescador. O sea, él escuchó del Mesías, supo quién era,
supo su nombre, pasó una noche con él, pero volvió a su casa. Miren, esto es como algunos creyentes, y por favor, no quiero ser ofensivo, ni está en mi intención, ni en mi motivación ofender a nadie, y si alguien siente ofendido, no se ofenda conmigo, ¿ya? Ya, digan por favor. Que son como Pedro que escuchó, conoció, pero luego se fue a su casa. No tuvo un interés más del simple conocer al que era el Mesías. Equivocado, sí. Confundido, sí, pero se había tenido ese encuentro. O sea, hay muchos creyentes que desean vivir su vida solo escuchando. ¿Está mal escuchar? No, hermano. Pero esto es más o menos que tú tengas hambre, te vayas a Pollo Roques, te pares frente al horno y aspires. ¡Qué rico el pollo! Y te vayas a tu casa. ¿Me explico? Así era Pedro. Entonces, pasado un tiempo, que no sabemos exactamente cuánto fue el tiempo, un día Jesús está pasando por el mar de Galilea, Pedro está trabajando en lo que era su trabajo habitual, que era remendar redes después de pescar. Y Jesús pasa por su lado y le dice una sola palabra. ¿Qué le dice? Sígueme. Y ahí Pedro recién se le abren los ojos, que no bastaba saber de él, sino que tenía que seguir a. Ahora, seguir en el concepto bíblico no es ir detrás de alguien, aunque implica eso. En el concepto bíblico, seguir a Jesús es imitar a Jesús. Entonces, lo que Jesús le está diciendo, cuando lo llama a Pedro, dice, sígueme, le digo, mira Pedro, o Simón, sígueme. Eso es lo que se llama el proceso de discipulado. Ahora, en el lenguaje bíblico, en los tiempos aquellos, cuando un maestro llamaba a un discípulo, como el caso de Jesús y Pedro, los discípulos seguían al maestro. Si el maestro, en este caso Jesús, iba para la derecha, ellos iban ¿a dónde? A la derecha. No es como algunos creyentes de otras iglesias que el Señor dice a la derecha y todo el mundo se va a la izquierda. Por eso Jesús entró a Samaria. Y los discípulos que se odiaban entre judíos y samaritanos seguían al Señor. ¿Qué hace Jesús acá? ¿Cómo no se trae a los samaritanos? Y tenían que seguir, porque esa era la pauta. Ustedes recuerden, hermanos, que en una oportunidad Jesús pasa por Samaria y Pedro, dijo que Juan y su hermano son enviados a comprar y nadie le quiso vender para el almuerzo. Estaban chocando con lo más importante de un hombre, Jesús, la sagrada, sacrosanto almuerzo. Y Juan le dice, Juan, el llamado, y lo es, por cierto, el discípulo del amor. ¿Qué dijo? ¿Quién recuerda? ¿Qué permiso le pidió Jesús? Jesús, danos permiso para bendecir a este pueblo con fuego que caiga del cielo. Miren cómo se odiaban, porque no los vendieron, querían que se mueran. Y Jesús, vamos a morir. Yo imagino a los discípulos mirando para allá, samaritano, que el rayo te parta. Pero ¿qué tenían que hacer? Cuando el Señor te llamó, nos llamó, a veces nos hace caminar así. Seguimos a Jesús. Por eso cuando en la escena final de la cena del Señor, la última cena que es llamada, Él se levanta, sale, los discípulos dicen, vamos con Él para morir con Él. Porque así es. Déjame preguntarle al hermano, que todos tenemos que hacer eso.
¿Somos solo simples oidores o conocedores del Señor Jesús? ¿O somos seguidores de Jesús? Es una pregunta que usted tiene que responderse. Porque si es seguidor de Jesús, usted tiene que estar detrás, a donde el Señor va llevando. Y el Señor siempre nos va a llevar a la obediencia. Entonces, Jesús le dio una serie de lecciones a Pedro en ese proceso de aprendizaje y en ese proceso de transformación de Simón a Pedro. Y vamos a ver 4 de las muchas cosas que Jesús le enseñó. Ahí está una fotografía de una chica que yo estimo mucho. Si usted se siente identificado, en buena hora. Primero, Jesús le enseña a confiar en Él. Esta historia de Mateo 14 es una historia fabulosa. Jesús había alimentado a 5,000 personas. Con unos cuantos pancitos y unos cuantos pececillos, alimentó a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Así eran aquellos tiempos. Había, supongamos, 5,000 hombres y unas 5,000 mujeres para andar a la par. ¿Cuántos niños? Póngale 3,000. O sea, había unos más de 5,000, 6,000 que no eran hombres. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos vinieron? Hombres, 5,000, Señor. Miren, qué interesante de los tiempos. Habían alimentado y Jesús le dice a sus discípulos: miren, muchachos, crucen el mar de Galilea y espérenme en el otro lado. Yo ya voy. Así me dice: yo ya vengo, que es un trujillanísimo neto. Yo ya voy. Y Pedro y los discípulos obedientes, el Señor dice: vamos, suben al barco, comienzan. Y Jesús se queda despidiendo a las personas. Chao, 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 chao. Y los discípulos están remando, y en medio del mar se destapa una tempestad. No tan fuerte, pero una tempestad. Y Jesús no tenía transporte, no tenía barca. Ya era tarde, no había ningún barco a la vista, nadie. ¿Qué hizo? Se fue caminando. Y miren, cuando leemos el pasaje, los discípulos, el versículo 26, los discípulos viéndolo, o sea, los discípulos estaban remando, y de repente miran caminando sobre el mar y saben quién es, porque dice viéndolo. Dice que se asustaron y dieron gritos de miedo. Hombres. ¿Usted se imagina un hombre que grite de miedo? ¿Usted ha escuchado a su esposo gritar de miedo? ¿Alguna casada? ¿He gritado alguna vez de miedo, María? ¿Sí? Ay, Dios mío, ¿por qué pregunté? Yo conozco a algunos hombres que le tienen miedo a los pericotes. Ven un pericote, alma, ¿para qué te quiero? Y usted también se asustaría, amado hermano, si usted estuviera en medio del mar y ve que alguien se acerca caminando sobre el mar. ¿Y qué dice Jesús? No tengan miedo, soy yo. Y ahí Pedro se dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti. ¿Y si no era? Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Una sola palabra. Jesús habla poco, amado hermano, pero cuando habla, las cosas son ciertas. Ven. Pedro baja de la barca. Se le quedan mirando y apostando a que era segunda. Y comienza a andar sobre el mar. Y dice la palabra que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Eso nos pasa a todos, amados hermanos. El caminar sobre el mar es un acto de fe. Pedro caminó por la palabra que Jesús le dijo: ven.
Usted, querido hermano, igual que su servidor, un día escuchamos esa voz, sígueme. Y es como que andamos sobre el mar, andamos por fe, porque justo por la fe vivirá. Y a veces, amado hermano, los problemas de la vida, las dificultades de la vida, las necesidades de la vida, las pérdidas, pérdida de trabajo, pérdida de salud física, pérdida de seres amados, tantas cosas. Y en medio de ese caminar en fe, nos hundimos. ¿Me estoy dejando entender, amados? Perdemos confianza y nos hundimos. Parece que ya no hay en medio del mar, es como para sufrir las consecuencias lógicas. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Disculpe, Pedro, cuando se estaba hundiendo: ¡sálvame! ¿Qué tenemos que decir, amado hermano, cuando en los problemas pareciera que ya no podemos más? ¿Qué debiéramos decir cuando en nuestros líos y dificultades pareciera que ya nos hundimos y que la vida se nos va? ¿Qué voz debemos levantar? ¿Qué clamor debiéramos decir cuando pareciera que no hay salida, no hay solución, nada, todas las puertas están cerradas? ¿Qué es lo que debemos decir? Díganlo, ¿qué tenemos que decir? ¡Sálvanos! Jesús pudo haber dicho: oye, tú eres pescador, ¿sabes nadar? ¿Recuerdan que cuando Jesús se encontró con Pedro en la última vez? Pedro se tiró al mar y nadó. Aunque hizo algo loco, ¿no? Pedro estaba con su ropa de pesca y se pone su ropa para irse nadando con ropa puesta. Sí, la locura. ¿Por qué Jesús no dijo: ya, pues tú sabes que es nadar? Ese es el Señor que tenemos. Sabe que en nuestras fuerzas no podemos salir de nuestras situaciones y dificultades. Y Jesús extiende la mano y lo levanta. Amén. Amén. Y le dice: no tengas miedo. En otras palabras, confía. Amén. Y la Biblia dice que Pedro se bajó del barco, caminó hacia Jesús un trecho y volvieron a la barca. ¿Cómo volvió Pedro a la barca? ¿Cómo se imagina usted? A ver, ¿cómo se imagina usted? Caminando. Por eso nuestro andar de fe, algunas veces nos hundimos, pero el Señor siempre está ahí a tu lado para levantarte y seguir ese camino de fe que comenzamos un día. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Otra cosa que Jesús enseñó a Pedro es administrar. Lucas 9, del 1 al 6 lo explica. Jesús comenzó a hacer milagros delante de los discípulos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar, porque Jesús predicaba y enseñaba. Y ahí están los discípulos. El discípulo es llamado a imitar al maestro, es llamado a mirar al maestro, cómo lo hace, qué dice, cómo se viste, etcétera, e imitarlo. Entonces, cuando Jesús echaba fuera los demonios, yo imagino que los 24 ojos de los discípulos estaban ahí mirando cómo lo hacía, aprendiendo. Cómo oraba a los enfermos, aprendiendo. Cómo enseñaba. Y en Lucas 9 dice: a ver, muchachos, de 2 en 2, fila de 2, 6 parejas, vayan a predicar, echen fuera demonios, sanen los enfermos y prediquen el evangelio del reino. No le dice cómo, no le dice qué tienen que hacer, qué fórmulas tienen que usar, qué mensaje tienen que predicar, no le dice nada, vayan. ¿Y por qué los mandó? Incluyendo a Pedro. Porque como discípulo había visto al maestro y habían aprendido. O sea, Pedro, antes de todo, ya echó fuera demonios. Y dice: ¿y por qué no se echó el demonio que tenía él? Bueno, esa es la historia, ¿no?
como el Señor. Por eso la iglesia local es algo así. Se enseña, se dice el cómo, y usted tiene que ir y hacerlo. Ayer hemos tenido evangelismo con la Caja Roja y ha habido un buen grupo. Y me da testimonio de una hermana de Venezuela que le estaba predicando a un compatriota. Como que dice cabalito, en su dejo, en sus términos. ¿Cuántos misioneros venezolanos hay aquí? A ver, todos los que tienen hermanos venezolanos misioneros, ya, desde el sábado siguiente, ofrenden al Señor de 3 a 5 de la tarde, porque hay muchos venezolanos en el derredor que necesitan escuchar la palabra. Para eso Dios los trajo al Perú. Amén, hermanos venezolanos. ¿No escuchan? Ok. Eso es la vida. Y queridos hermanos venezolanos, con todo el cariño del universo, ustedes dirán, pero voy a dejar de hacer esto. Está bien. Pero lo que damos al Señor nunca es en balde. Porque Dios es un buen pagador. Ok, volvamos entonces. Le enseña a administrar y se van. Y dan el testimonio que seguramente dieron. El testimonio. Veamos algo más que el Señor enseñó. Lo corrigió cuando era necesario. Miren, el Señor, nuestro Dios, es Padre. Y como Padre, disciplina a sus hijos. Así como usted como papá o como mamá, más las mamás que son bravas, algunas de otra iglesia, ¿no? Corrigen a los hijos. Entonces hay hijos que son bien tranquilos y dóciles, que tú le ordenas algo y lo hace sin mucho, no bulla, sin mucho, ¿cómo se llama? Oposición. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Tienen algún hijo o hija así? Que tú le matas y obedece el toque. 1, 2, esos son milagros. Entonces hay hijos así que ¿cómo lo trata uno? Porque a veces siendo hijos obedientes hacen cosas incorrectas. Entonces uno lo corrige con mucho cariño, dice mi hijito, mi hijita, creo que no está bien, porque su docilidad así lo permite. Pero cuando tiene hijos, mejor no levante la mano ya. Porque todos los que no han levantado seguramente tienen hijos bravos, esos que hay que un poquito como el feñique que digo, ¿verdad? ¿Cómo lo tratamos a ellos? Con amor y disciplina. El Señor como Padre perfecto, cuando somos dóciles, nos trata de acuerdo a la docilidad para obedecer, pero cuando somos bravos, también, amada hermana, también nos trata así. Y es lo que hizo Jesús. ¿Recuerdan esto que ya hemos mencionado? Viene la multitud a capturar a Jesús. Pedro saca su espada grande, le quiere partir la cabeza al amado, lo quiere matar. Corta la oreja. ¿Y Jesús qué le dijo? Guarda tu espada. ¿Qué está diciendo? Las cosas de Dios no se hacen a la manera del hombre. Muchos tenemos nuestra espada tratando de arreglar nuestros problemas a mi manera, mismo Frank Sinatra. Quieren arreglar su lío de matrimonio a su manera. Aquí lo mando yo y pensamos que se arreglamos. Y lo que logramos es que toda la familia nos tenga miedo y no nos respete.
vecino gritando y haciendo el escándalo. Estamos con la espada. Somos el espadachín chino de la película. Y yo digo, guarda tu espada. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. La vida cristiana se hace a la manera de Dios. Cuando decimos amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que a espada mata, a espada muere. Si usamos nuestras formas humanas para querer arreglar nuestros problemas, el del frente va a usar sus maneras humanas para contraatacar. ¿Se entendió? Digamos un ejemplo. Alguien te ofende y de repente tú eres Pedro y sacas tu espada. ¿Y tú qué te has creído tan por guardia nada? Estás con tu espada. Entonces, ¿qué va a hacer la otra persona? Ay, discúlpame, perdón, no sabía. ¿Va a hacer eso? No, peor. Va a sacar su lanza, su metralladora. ¿Me explico? Por eso Jesús corrige a Pedro. Dice, no. Las cosas se hacen a la manera correcta. Algo que Jesús le enseñó. Cuando Jesús anuncia que iba a morir, Simón le dice, yo no voy a morir, estos te van a negar, pero yo soy Caridad, soy miembro de la Iglesia Callao. No, ese no era miembro de la Iglesia Callao. Y miren lo que Jesús le dice, Simón, Simón. 2 veces le llama. Esposa seca. Y aprendan del Señor Jesús. Satanás me ha pedido zarandearlos. Miren, vean, imaginémonos la escena. El diablo le habla a Jesús. Mira, Jesús, vengo a decirte que yo tengo un derecho sobre Pedro para zarandearlo. Así que no me puedes negar el derecho que yo tengo sobre Pedro. Increíble, ¿no? Porque Pedro tenía líos, Pedro tenía problemas, Pedro era inestable, Pedro era hablador, Pedro era boquita de caramelo, Pedro. ¿Y Jesús qué dice? Jesús, ¿por qué no dijo no, Satanás? Es mi discípulo. ¿Cómo es posible, diablo, que vengas? Le dio permiso. Porque cuando el adversario adquiere derechos legales, Dios no puede limitarlos e impedirlos. Pero si hace algo el Señor Jesús. Pero yo he rogado por ti para que tu fidelidad no te haga falta. Yo me imagino que Pedro, después que pasó todo, ya restaurado y todo lo demás, se pondría a recordar. Porque dice que lo que Pedro predicaba era lo que Marcos, el evangelista, escribía. Es lo que los estudiosos dicen esto. Yo me imagino que Pedro está pensando, predicando. Cuando antes de negar a Jesús, Jesús me dijo que iba a rogar por mí para que mi fe no falle, para que siga siendo fiel después de mi fracaso. Y aquí estoy, respuesta a esa oración. Amado hermano, el Señor Jesús está interesado en nosotros. Amén, hermanos. El peor error, de Pedro no cambió su futuro. Cuando Pedro negó a Jesús, como hemos dicho y como sabemos con las formas tan horribles que lo hizo, dice la Biblia que Jesús miró a Pedro y Pedro se sintió tan mal, tan culpable, que se fue y lloró amargamente. Eso de llorar amargamente es llorar a ríos. Y cuando uno entiende un poco la mentalidad judía, era un llanto a gritos. Hoy día aquí los hombres no lloramos así, lloramos cuando nadie nos ve y cuando nadie nos escucha. Pero los judíos son muy expresivos en ese sentido, llorando a gritos. Y posiblemente él dijo, ya no soy digno de ser discípulo de Jesús. He
hecho algo como esto. Como a veces nos sentimos, amados hermanos, cuando pecamos. Cuando a veces pensamos por nuestras debilidades carnales, humanas, le fallamos al Señor y pensamos, yo no merezco. No sé cómo es que voy a, con lo que hago, con lo que tengo, con lo que soy. Pero en Marcos 16, versículo 7, Jesús ya había resucitado, se aparece a unas damas y le da una orden. Vayan y digan a mis discípulos y a Pedro. No sé si se entiende, amado hermano. ¿Pedro era discípulo desde el comienzo? Sí. Entonces, ¿por qué no dijo, digan a los discípulos? Porque ahí está metido Pedro. Jesús conocía cuál era el corazón de Pedro, que pensaba que ya no merecía absolutamente nada. Por eso Jesús se coloca al nivel de la percepción de Pedro, para que Pedro no se sienta excluido. Porque si hubiera dicho, digan a los discípulos, Pedro dijo, vayan ustedes muchachos, ustedes saben lo que he hecho ya. Los discípulos y a Pedro. Porque el Señor no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es posible que algunos de los que estamos acá le hayamos fallado al Señor y pensemos que ya no, conmigo ya no. Pero igual que en esta escena de la vida de Pedro, el Señor dice, diga a los discípulos y haga. Quien se crea que no es digno, o que no merece, o que no está a la altura de el Señor Jesucristo. Dios es fiel. Terminemos en esta mañana con un pensamiento final. En esa escena final de la vida de Pedro, registrada en el Evangelio de Juan 21. La semana pasada mencionamos esto, resumamos. Ahí está Pedro, ahí está Jesús. Jesús hace tres preguntas a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y yo me imagino que Pedro, como buen ¿cómo es el temperamento? Sanguíneo. Sí, Señor, te amo. Así, no lo pensó. Y le pregunta segunda vez, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y respondió, sí, Señor, sí, amo, tú sabes. Queriendo son algunos para entender la pregunta. Y Jesús le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, entristecido, recién se dio cuenta. Porque le preguntó 3 veces. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús no le preguntó otra cosa de lo que Pedro hizo. Jesús estaba interesado que Pedro le siga amando a pesar de haber fracasado. El interés de Jesús no es ¿por qué pecaste? Jesús nunca nos diría, te lo dije. Típico de muchos. Jesús, después de nuestros fracasos, nos pregunta esto: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me sigues amando? Lo que está diciendo, el placer del pecado es mayor que tu amor por mí. Y uno sabrá que el placer del pecado produce dolor después de pecar. En un hijo de Dios produce culpa en un hijo de Dios, y que el placer no valió la pena por el precio que se pagó después de cometer el pecado. ¿Qué le dijo Jesús después de decirle esto? Sígueme. Nuevamente, igual que la primera vez, el Señor dice, sígueme. Todavía hay camino
que recorrer. Así que, amado hermano, si por alguna razón tú te sientes identificado con Pedro, que por los errores y fallas que hayas cometido asumas de que yo no merezco, no soy digno, no estoy a la altura, el Señor te dice hoy día algo: sígueme, porque todavía hay camino que recorrer. Sígueme porque no he terminado contigo. Sígueme porque tu futuro diseñado por mí no ha cambiado por el fracaso que has tenido. De pie, por favor. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Amado Dios, queremos darte gracias en este mañana. Agradecerte por tus misericordias nuevas. Tu palabra dice que por tus misericordias no hemos sido consumidos. Si estamos aquí, Padre, después de todo lo que podamos haber hecho o de lo que no hayamos hecho, si estamos aquí es por tu misericordia. Y tú nos das una palabra hoy día y nos preguntas si te amamos a pesar de nuestros fracasos. ¿Cuál será tu respuesta, amado hermano? ¿Qué respuesta le das al Señor a su pregunta? Pon tu nombre y pregunta: ¿me amas?, te dice el Señor. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta? Anhelo con todo mi corazón, comenzando conmigo, con muchos de ustedes, que podamos decir: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No hay maldad, pecado que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso nuevamente el Señor te dice: sígueme. Levántate, amado hermano, levántate. No te quedes en el fracaso, no te quedes en el pecado. Levántate y camina tras el Maestro. Él nos va a limpiar, nos va a revestir y vamos a poder seguir ese proceso que Dios estableció para nosotros. Podamos cantar juntos. Siempre has sido
amo Dios. Vamos a decirlo juntos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias, Padre. Y en esta mañana oramos por esta petición de esta señorita que está con una infección grave. Pon tu mano sobre ella, sánala en el nombre de Jesús. Extiende misericordia y sana y libra a esta señorita. Oramos por este joven, este niño que, Señor, tiene problemas, se ha complicado en la operación, en el postoperatorio. Pon tu mano, Padre, saca toda infección de su brazo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano.